Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tema. En este caso vamos a seguir con la cinemática. Cinemática. Muy bien. La cinemática es de suma importancia en física y en ingeniería en general porque nos permite obtener ciertos datos de diseño o de cálculo basados simplemente en la geometría de ciertos movimientos, de las trayectorias. ¿Por qué? Porque a partir de las trayectorias nosotros podemos estimar velocidades, aceleraciones, sobreaceleraciones y otros factores de gran importancia. Entonces vamos a definir la cinemática como la rama de la física que se encarga de estudiar la geometría del movimiento, sin considerar las causas que lo producen. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de referencia X, Y, Z, Z, y tenemos una partícula por acá, esta partícula puede describir una cierta trayectoria, la cual a través de dicha trayectoria podemos determinar ciertas cantidades vectoriales de gran interés, como por ejemplo, este no se ve, pero bueno, lo dejaré en este color, la velocidad. Podemos estudiar, voy a remarcarlo en otro color porque no se ve, velocidad, velocidades y aceleraciones, al mismo tiempo sobre aceleraciones. Ya próximamente definiremos cada uno de estos vectores. Entonces ya sabiendo qué es la cinemática, vamos directo a definir las cantidades vectoriales que son de gran interés. Dentro de la primera tenemos un vector posición. Este vector posición va a ser R igual Rx en Ex más Ry en Ey más Rz en Ez. Entonces, ¿quién va a ser este vector posición? Pues simplemente cuando tengamos un sistema de referencia X, Y, Z y tengamos una partícula acá, ese vector posición va a ser el vector que va a apuntar desde el origen del sistema de coordenadas hasta la partícula. Entonces, este sería nuestro vector posición. Vamos a llamar R. Este es nuestro vector posición. Nuevamente, es el que indica la posición de la partícula con respecto al origen del sistema de coordenadas. Las unidades de este vector, pues obviamente serán en unidades de longitud, es decir, pueden ser metros, milímetros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, millas, etc. Pero siempre serán unidades de longitud. Seguidamente vamos a tener un vector desplazamiento voy a colocar acá vector posición, vector desplazamiento. Entonces, este vector desplazamiento lo vamos a llamar delta R, que va a ser la posición de la partícula en un instante t más delta t menos r en el instante t. ¿Esto por qué? Porque vamos a escribirlo geométricamente acá. Si tenemos nuevamente nuestro sistema de coordenadas,
la partícula en el instante t está acá, y en el instante, vamos a dibujar el vector de una vez, está acá, este es r, t, y en el siguiente instante se movió hasta acá, r en t más delta t, entonces ese vector de desplazamiento va a ser simplemente la diferencia de estos dos vectores, que va a ir acá. Sería R aquí. Este sería el vector delta R. Entonces, ya una vez definido esta variación, posteriormente veremos las aplicaciones y por qué tenemos que definirlo. Ya geométricamente tenemos entonces el vector posición, que no es más que la posición de la partícula con respecto a un origen. El vector de desplazamiento, que es justamente el desplazamiento, la posición final menos la inicial de la partícula. Ahora vamos a definir la velocidad promedio. La velocidad promedio de una partícula. Bien, esta velocidad, vamos a escribirla así, de prom, no es más que el vector de desplazamiento entre un tiempo. Es decir, vamos a colocar acá r en t más delta t menos r en t. Y aquí vamos a colocar entre un delta t. Esta es la velocidad promedio de una partícula. ¿Qué pasa? Estos delta t pueden tener valores arbitrarios, pueden ser 1 segundo, 5 segundos, 1 hora. Estos valores no tienen un estándar definido. Entonces, ¿qué pasa? Para poder nosotros mejorar la precisión en los cálculos, vamos a definir una velocidad instantánea. Entonces, esta velocidad instantánea simplemente la vamos a denominar como v y va a ser la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Esto sucede cuando nosotros en el límite colocamos el delta t aproximándose a 0. En este caso vamos a obtener una derivada de una función vectorial entre delta t. Entonces, si nosotros tenemos esta función vectorial y vamos aproximando el delta t cada vez más pequeño, va a llegar un punto que se va a aproximar a su derivada. Y entonces esta derivada, por definición, va a ser tangente a la trayectoria. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La velocidad, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria que sigue la partícula. Seguidamente vamos a definir la aceleración promedio de una partícula. De forma muy similar al caso de la velocidad promedio, no va a ser más que la diferencia de velocidades en un instante de tiempo. La velocidad en un instante siguiente
menos la velocidad en el instante de estudio. También en el caso de las aceleraciones, para mejorar la precisión de cálculo, vamos a definir una aceleración instantánea. Entonces esta aceleración instantánea la denominaremos como A y va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que va a ser cuando el límite de delta t se aproxime a cero en esta diferencia de velocidades. Y una vez más, cuando el delta t, en este caso de las velocidades, se aproxime a cero, se puede encontrar la aceleración. Las aceleraciones, las descripciones cinemáticas, es decir, posición, velocidades y aceleraciones, son de suma importancia a nivel fisiológico, de diseño, de manufactura, de la vida diaria. Porque, por ejemplo, en fisiología, es decir, el ser humano, se han realizado diferentes experimentos. Les invito a que busquen por YouTube a John Stapp, quien literalmente lo ataron a un cohete y lo aceleraron hasta una aceleración máxima de 42.2 gravedades, o sea, 42.2 G. Luego de este experimento un poco drástico, este señor salió con heridas, hemorragia en los ojos y demás problemas de salud. Sin embargo, se logró determinar o se tiene como estándar que esa es la máxima aceleración a la que puede ser sometido un ser humano sin que fallezca, sin que muera. Obviamente a nivel de confort se tiende a trabajar con aceleraciones mucho menores a estas para evitar lesiones. Otro aspecto importante es que el cuerpo humano no es tan sensible a las velocidades. Si usted, por ejemplo, en una autopista perfectamente lisa va a 200 kilómetros por hora sin ninguna irregularidad en el terreno, usted no va a sentir ningún problema. Ahora, ¿cuándo es que se presentan estos problemas? Cuando hay irregularidades en el terreno. Y son precisamente esas irregularidades las que generan aceleraciones y las que nosotros sentimos al momento de conducir, de volar, de manejar una bicicleta o cualquier otro artefacto. Finalmente vamos a definir la sobreaceleración, aceleración o el jerk, que también es utilizado a nivel de medicina para estandarizar ciertas magnitudes de aceleración. Y esto no es más que la derivada de la aceleración con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la tercera derivada de la posición con respecto al tiempo.